correspondiente en su integralidad, en su totalidad, que fue la pieza fuerte que aprovechó el presidente de la República, la noche, la circunstancia, el inventario ejecutado por el señor o realizado por el señor alcalde de la ciudad de Quito, con ocasión de esta sesión solemne en el Teatro Sucre. Estoy dándole a conocer al caballero y distinguido amigo, nuestro invitado en la ciudad de Guayaquil, economista Santiago Bucarán. Él nos está escuchando a través de nuestra plataforma audiovisual Democracia TV en la ciudad de Guayaquil y a través naturalmente del Fonepash que le hemos instalado hasta su domicilio particular. Me encuentro con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha, el señor arquitecto Silverio Durán. Y me encuentro con Moisés Tacle, distinguido asambleísta del Partido Social Cristiano, conocedor de materias económicas y fiscales a profundidad. Y con los tres yo quiero que tengan la gentileza de otorgarle razón de ser también al alegato que acaba de formular el señor presidente de la República cuando afirma: también es gasto público toda la lista de erogaciones que ha hecho la Caja Fiscal en beneficio de la ciudad de Quito. Porque, ¿acaso porque es de Quito no ha sido gasto corriente? Esto también es gasto corriente, dice Moisés. ¿A usted qué le parece la reflexión estratégica y oportunísima por no decir oportunista, pero oportunísima del señor presidente de la República? Moisés Tacle, le escucha en Guayaquil, vuelvo y repito, Santiago, y aquí Silverio. Tenga la bondad, Moisés. Muy buenos días, distinguida audiencia, y muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. No, pues es un privilegio, Moisés, tenerlo acá. Bueno, habría que empezar por decir de que siempre hay que distinguir el gasto corriente de lo que es la inversión pública. Y el presidente, cuando utiliza la palabra gasto público, me da la impresión, luego de haberlo escuchado, de que involucra las dos cosas en un solo concepto. Y eso no es válido, ¿no? Eso no es correcto porque, de alguna manera... ¿Cuál es la diferencia, Moisés? Bueno, el gasto corriente es el gasto, por ejemplo, en el pago de la burocracia del Estado, ¿no? Es el gasto que usted tiene que realizar para mantener un servicio, ¿no? Mientras la inversión pública es el gasto, si quiere usar la palabra, para construir la infraestructura que da la inversión pública. Un ejemplo, usted construye un sistema para dotar de agua potable a una población, eso es inversión pública. Usted contrata a 10 personas para que estén permanentemente cuidando las instalaciones en el sitio donde se construyó la planta de agua potable, eso es gasto corriente. Entonces hay que distinguir la una cosa a la otra. Pero más allá de esa distinción técnica, aquí lo de fondo es lo que se ha criticado de la acción de este gobierno. Nadie ha estado en contra, y menos nosotros, de que se invierta recursos, de que se hagan gastos corrientes en sectores importantes para la población ecuatoriana. Verbigracia, infraestructura, ¿no? Y sobre todo la atención de los servicios básicos, ¿no? Correcto. Provisión de agua potable, servicios de alcantarillado y sobre todo el tema de la educación, la salud, la seguridad ciudadana. Entonces, esos temas son sustanciales, fundamentales, y en cualquier gobierno, pues evidentemente todos vamos a estar de acuerdo con los esfuerzos que se hagan para que se provean buenos servicios y de gran cobertura en esta materia. ¿Qué es lo que se ha criticado? Lo que se ha criticado es el excesivo costo de muchas obras de inversión en el sector público. Cuando usted ve una carretera que va de Quito o de Calderón al aeropuerto, la denominada Vía Collas, y se le informa que cuesta alrededor de $18 millones el kilómetro, evidentemente pues uno se pregunta, ¿cómo así se ha pagado esa cantidad exorbitante, ¿no? Y que no suele ocurrir ni en los países del primer mundo, donde obviamente los costos son mucho más elevados por diversas razones. ¿Pero eso pagó el señor Barrera, exalcalde de Quito, o pagó el régimen?
Entiendo que esa es una obra financiada por el gobierno nacional. Cuando usted ve que en el Manabí se expropia un terreno a propósito de la famosa especulación de la tierra, que es el tema de moda, que tiene un avalúo catastral en $600,000 o algo más, y se termina pagando de la noche a la mañana $8 millones, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando usted ve que en la ciudad de Guayaquil, ¿no?, los famosos terrenos que le compran al ISFA, el Ministerio del Ambiente, para la construcción del Parque Samanes, termina costando mucho más de lo que el alcalde Nebot paga por la expropiación de terrenos que están al lado del Parque Samanes en Guayaquil. Uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y así por el estilo yo le podría enumerar un montón de cosas que han ocurrido en el Ecuador y que obviamente la ciudadanía mira con asombro cómo se han dilapidado los recursos públicos. Ningún gobierno en la historia soberana de este país ha tenido a su disposición tantos recursos como ha tenido el presidente Correa. Más de 300,000 millones de dólares. Nos acaba de informar el exministro Flores que él tiene la cuantificación ya exacta de lo que se ha gastado este gobierno en los 9 años de administración de la República. Son 295,000 millones de dólares. Bueno, lo que yo decía, 300,000 millones de dólares en términos redondos. Sí. Y cabe anotar que de esa cifra, porque mucha gente también aquí tiene una información equivocada, dice, es la bonanza petrolera. Sí, la bonanza petrolera contribuyó de buena manera a financiar esta cantidad enorme, más o menos 80,000 millones de dólares. Pero ¿sabe usted quién contribuyó más a financiar esto? Los ecuatorianos, con el pago de los tributos. No, según mis cálculos, a la fecha ya hemos entregado más de 90,000 millones de dólares al gobierno del correísmo. Solamente en impuestos. Solamente en impuestos, de tal manera que el ciudadano ha cumplido con creces su obligación para con el Estado de proveerle de recursos para que el Estado a su vez le devuelva en obras y en servicios de calidad a todos ellos. Entonces lo que se ha criticado, para ser ya muy corto y muy específico, es la mala utilización de una enorme cantidad de recursos. Mire usted el tema del escándalo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ¿no? Un proyecto que inicialmente se pensó que iba a costar aproximadamente $200 millones, porque esa fue la propuesta que presentó en algún momento una empresa, ¿no? Termina costando, no se sabe ya ni cuánto, pero algunos hablan que son más de $2,000 millones. Y lo más grave del tema, que no solamente que se ha utilizado una cantidad gigantesca de recursos, que ahora se está descubriendo porque son en contratos en donde han habido actos de corrupción de los funcionarios responsables, sino que además algunos entendidos en la materia sostienen que la repotenciación en sí no es la más correcta. Es decir, no es un tema que resuelve de manera definitiva una refinación óptima del crudo ecuatoriano en esas instalaciones. De esta manera que eso es lo que estamos criticando los ecuatorianos y evidentemente pues los políticos de oposición, ¿no? Los empresarios, a través de su comité empresarial reunidos, entiendo, en la ciudad de Guayaquil esta víspera, en su sector estaba, o representando a su sector, estuvo efectivamente Silverio, el caballero presidente de la Federación, ¿no?, de la construcción. ¿Cómo es el adjetivo que él usó, para calificar a, digamos, al tema de la ley que ustedes están pidiendo su archivo inmediato? Tenga la bondad, muy buenos días. Refiérase al Comité Empresarial Ecuatoriano reunido en la ciudad de Guayaquil para exigir el urgente archivo de la ley. Además es ley orgánica. Vean el nombrecito que se inventaron. Sobre el valor de las tierras y fijación de tributos y fijación o establecimiento de tributos, conocida como la ley de plusvalía. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Presidente de la Cámara de la Construcción, mucha atención. Presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha está con nosotros. Tenga la bondad, Silverio. Muchas gracias, Gonzalo.
Un saludo a asambleísta Tacle y saludo a Santiago en Bucarán, en Guayaquil. Es para nosotros bastante preocupante todo el tema que se produjo desde el año anterior con el primer intento de aprobación de esta ley de plusvalía. Claro, en el año anterior venía acompañado de también la ley de herencias, que a la final no progresó. Y eso hoy creo que causa menos impacto que el año anterior, porque mucha gente se veía afectada también por el tema de la ley de herencias. Por el tema de las herencias, sí. Sí. Eso le eliminaron. Eso estratégicamente. Sí, no está ya, está solamente como ley de plusvalía. Pero ¿cuál es el impacto que esto va a provocar para que la palabra que usó el presidente de la Federación fue contundente, por así decirlo? Bueno, ayer se notó realmente la indignación de todos los sectores, no solamente empresariales. Todos los sectores empresariales, no solamente de nuestro sector, que en definitiva es uno de los más afectados, pero se debe entender que al estar afectado nuestro sector, está afectado el resto de sectores, está afectado la parte industrial, la parte comercial, la parte financiera. Lo más preocupante también es que está afectado el sector de la mano de obra y de los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la construcción. Por eso que ayer todos coincidimos y así se lo propuso que sea archivado este proyecto, para que nosotros podamos recalcar o recabar algo positivo, porque si tiene algo positivo aquí la ley, que se lo puede analizar desde el punto de vista técnico, no político, para que esto sea de beneficio para todos los sectores, no solamente para el sector de la construcción. ¿Qué es lo rescatable? Lo rescatable es que de alguna manera, pero manejado técnicamente, se evite la especulación, sobre todo en los terrenos. Porque también les afecta a ustedes. Eso nos afecta y a la final encarece la vivienda. Encarece la vivienda. Y al final, ¿a quién le está afectando directamente? Es a la persona que va a requerir comprar la vivienda. La persona, bien lo decía el asambleísta Tacle, ya está afectada por un sinnúmero de impuestos. Usted lo analizó anteriormente también, que está afectado por un sinnúmero de impuestos. Este es uno más a la final que va arrastrando y nos va arrastrando a nosotros también en el campo de la construcción. Al mismo inversionista, que es quien nos da la liquidez para la construcción, sobre todo en el campo inmobiliario. Pero usted no medita, Silverio, de que apoyando una buena parte de la ley redactada por el gobierno, prácticamente estaría aceptando la presencia digamos, la vigencia de una ley que para la mayor parte de sus colegas va a resultar conflictiva para cualquier planeación de infraestructura viviendista de aquí para adelante. No, el asunto, yo le digo, podríamos tal vez yo lo entiendo mal, pero usted dice, hay una parte que podríamos rescatar de esta ley y ponerla. Pero está aceptando la ley entonces, con esta modificación. No, una parte. Mientras que sus compañeros piden el archivo inmediato. Sí, a lo mejor le van a entender mal. Díganse aclarar más bien a tiempo. Sí. El asunto es que yo estoy de acuerdo con que se archive la ley. Así fue el sentir de todo el comité empresarial. Eso fue el sentir ayer en la ciudad de Guayaquil, en la que estuvimos presentes. Pero digo, una vez archivada, y si es que se insiste o se persiste o se ve lo prudente, para que parte de esto que se pretende aprobar hoy en su integralidad
no se dé, porque tendría que archivarse. Nosotros hemos pedido que se archive, porque las consideraciones, todo en su mayoría, están planteadas de tal manera que nos va a afectar en la posibilidad, en lo posterior, que se haga o se pretenda enviar una nueva ley. Tendrán que recibir, es lo que nosotros pretendemos, que reciban la parte técnica, el apoyo técnico que es de nuestro sector. El asesoramiento. El asesoramiento y, lógicamente, la parte que nosotros pretendemos, porque le decía que es importante que una ley sea de beneficio para todos, no sea solo un beneficio para unos en perjuicio de otros. Pero eso es lo que díganos, el doctor Mera, ¿en qué se jaló redactando esta ley? Bueno, hay algunas condiciones en las que al sector le está obligando. Primero, desde el inicio le está afectando al costo del terreno. Ahora el terreno tiene que ser revalorizado, tiene que llegar a acercarse entre el 70 y 100% del valor que tiene el precio. Del precio, del valor catastral hacia el valor comercial. ¿Y quién tendría esa obligación de hacer esa valoración? ¿Quién tendría la responsabilidad? Principalmente son los gobiernos seccionales, en terrenos urbanos. Eso es lo que se pretende. En terrenos urbanos. Y tal vez los gobiernos provinciales en la parte rural. En la parte rural, sí, tendrían que ser, lógicamente. Y eso no está bien, dice usted. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento, por ignorancia de los ediles, de los municipios, de los cabildos, que no están preparados como para hacer un señalamiento de esa naturaleza, ¿no? No, no precisamente por eso, porque ¿quién va a hacer la valoración o la actualización del valor catastral? Serán técnicos, serán profesionales que están dentro del campo de la construcción, serán los mismos que están dentro del... Especialistas que contratarían los mismos municipios, seguramente. Contratarían o serán parte de su personal técnico, pero el asunto no va por ahí, sino es a que se llegue a revalorizar el terreno. Y eso va a implicar... ¿Por qué hay que archivar la ley de plusvalía, presidente? Justamente por todo lo que se está diciendo que se va a llegar, y de hecho ya se ha afectado a nuestro sector. Se ha afectado en el sentido de estar combinando a los inversionistas que le decía que son los que nos dan la liquidez para poder llevar a cabo los proyectos inmobiliarios sobre todo. Ahora, al no tener esa liquidez, ¿qué tiene que hacer el constructor o el promotor? Buscar su liquidez en otro sector, será en el sector financiero, será el sector público mismo que está ofreciendo créditos para el constructor, será en el sector privado que también está ofreciendo créditos, pero ya cargado de un interés. Y ese interés, ¿a dónde se le envía? ¿A dónde se le indexa? Al consumidor final, que es el que quiere adquirir Y nosotros tenemos esa preocupación de que también se siga represando en mayor cantidad los proyectos o las unidades de vivienda que solamente en el distrito metropolitano de Quito. ¿No se venden? Tenemos alrededor de 21,000 unidades de vivienda que no se venden. Es un motor que parte vende, pero también alimentan los que se siguen construyendo. No es que está completamente represado, pero se mantiene esa cantidad y eso es preocupante. Gracias por su punto de vista. Quiero saludar a Santiago, maestro universitario, investigador, académico. Tenga la bondad. ¿Por qué debe prácticamente archivarse la ley de plusvalía
como los señores empresarios han determinado. Es el único empresario que acabo de escuchar que hace una salvedad en algunos aspectos. El resto dicen que esto tiene que ser prácticamente botado a la basura. ¿Usted cree que hacía falta una ley de plusvalía en el Ecuador? ¿O cuál es el objetivo estratégico que el señor presidente está utilizando para que nos olvidemos de esta ola de corrupción impresionantemente envolvente que está perjudicando a su gobierno y que ahora lo tiene prácticamente ya condenado por la vindicta pública, condenado como causante de haber protagonizado un ejercicio administrativo del Estado, pero profundamente corrupto? No hay de dónde agarrarse para alabar alguna infraestructura que haya sido edificada sin el veneno de la corrupción. Esto es lo que está comprobando la gente, y el flaco beneficio para el candidato Lenín Moreno se verá seguramente el 17 de febrero, día de elecciones. Entonces, ¿qué deben hacer este momento los señores candidatos también para referirse a este tema, sin descuidar naturalmente de lo que han hecho o no han hecho los señores candidatos? Han sido Mr. Silencio en el tema de la corrupción. Quiero que nos haga un comentario sobre estas situaciones. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar comentando lo siguiente. La ley de plusvalía sigue la línea consistente del gobierno de tratar de establecer situaciones absurdas como, por ejemplo, ellos se enfrentan a un problema. En este caso el problema es la especulación, y este problema de la especulación, míralo como una especie de un tornillo, y la ley de plusvalía es como un martillo, y tratan de atornillar un tornillo con un martillo. Eso es lo que está pasando el día de hoy. A golpes quieren solucionar supuestamente un problema que es la especulación. Partamos de la definición de especulación. Especulación consiste en... De hecho, especulación no es mala. La especulación no es mala desde el punto de vista de que para todo bien financiero, o cuando alguien adquiere un bien financiero, su objetivo es especular que va a cambiar de precio en el futuro y luego obtener rendimientos de ese cambio de precio. Esto es normal. Eso es normal desde el punto de vista de un bien financiero. Ahora, lo que se argumenta es que los bienes inmuebles son activos reales, no son activos financieros. Tienen una porción de activos financieros desde el punto de vista que es acumulación de valor en el tiempo, como una cuenta de ahorro, pero no como un activo de inversión per se. Entonces, lo que se quiere evitar es que se utilicen estos activos reales dentro de un marco de lógica de activos de inversión o activos financieros y reducir con esto la especulación. Para esto se pone con lo único que sabe hacer el gobierno, que es poner impuestos. De nuevo, volvemos a la analogía del martillo. Cuando tienes un martillo, para alguien que tiene un martillo todo es un clavo, entonces pone impuestos. Vamos a poner impuestos. ¿Tiene lógica para resolver este problema? No lo va a resolver el problema. Y si lo resuelve, lo va a resolver de una manera no correcta, porque va a generar problemas adicionales. Va a generar lo que se llama consecuencias no esperadas. Y entre esas consecuencias no esperadas está el hecho de que va a generar una crisis en el sistema de venta de inmuebles. ¿Qué pudiera haber hecho? Si el problema es la especulación, y si el problema es que los activos reales están siendo utilizados como activos financieros, hubiera sido interesante que ese impuesto o esa multa o ese cargo o ese arancel esté atado al tiempo de permanencia de uso o de permanencia de poder de un activo real. Si un activo real se lo compra y se lo mantiene por un periodo específico, digamos 2 años, y luego de 2 años se lo vende, y se lo vende aún con una ganancia extraordinaria, lógicamente eso es especulación. Si es que una persona comienza a comprar terrenos adjuntos uno tras otro
y acaparar esos terrenos para luego generar una distorsión en el mercado a través de un incremento del precio por una contracción de la oferta, eso es no solamente especulación, sino manipulación de mercado. También hay que grabarlo. Pero en este caso, lo que está pasando es que con el impuesto se está afectando a todos por igual. No se está discriminando a aquellos que realmente han cometido una falta de especulación, en este sentido, para decirlo dentro de los términos del gobierno, que es convertir ese activo real en un activo financiero, sino que a los especuladores se les ha dejado tranquilos, no se... Claro, no se ha atentado o no se ha sancionado o no se ha castigado su manifestación especulativa, sino que se les ha dejado ahí tranquilos con su vicio. Exactamente, entonces tenemos una ley que no ataca directamente la especulación, sino que ataca a todos. Y dentro de esos todos, eventualmente quizás algunos van a ser especuladores, cuando realmente no debería ser así, sino enfocarse solamente en los especuladores. Y también tiene una lógica perversa, en el sentido de que se cree, ya muchos han dicho esto, se cree de que toda obra del gobierno genera un aumento del valor del bien, lo cual no es verdad. A ver, pero no lo entendemos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuando el gobierno interviene con alguna regulación, más bien propende al incremento del precio de ese activo, digamos. Eso es lo que nos quiere decir. No, el espíritu que indica el presidente Correa con respecto a esta ley es que se hacen obras públicas y esas obras públicas generan un aumento del valor de los bienes inmuebles, lo cual no es verdad. No siempre es así. De hecho, puede suceder lo contrario, y muchas veces sucede lo contrario, en donde la obra pública genera una caída de los precios de los bienes. Por ejemplo, cuando uno construye un paso a desnivel, y ese paso a desnivel pasa al lado de tu casa, y tienes a los carros pasando al lado de tu ventana, que estás en el tercer piso, y ves los carros al ladito tuyo, al lado de la ventana de tu baño, entonces, lógicamente, el precio de tu apartamento se va a desplomar. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en Guayaquil, eso es muy frecuente y hay muchos lugares en donde se han desplomado los precios y la estructura urbana y la estructura y la composición de esos barrios ha cambiado por pasos de desnivel. ¿Quién los compensa a ellos? ¿Por qué no es una calle de 2 vías? ¿Por qué solamente se habla de que la obra pública genera plusvalía cuando realmente puede generar una devaluación del valor de los bienes inmuebles? ¿Y quién no habla? Y en el caso, y se habla de que, y aquí viene la otra falacia, se habla de que solamente la obra pública genera plusvalía. Eso es mentira. Cuando a mí me ponen un centro comercial al lado, me ponen por ejemplo, un Río Centro al lado mío, un barrio que estaba con precios desplomados y que no estaba activado desde el punto de vista de intercambios en lo que son bienes inmuebles, mágicamente se comienza a activar, pero no es por la obra pública, es por la obra privada. Y si eso es así, ¿qué mecanismo hay para compensarle al señor que decidió tomar la decisión de tomarse el riesgo de poner un centro comercial en un lugar donde no tenía lógica ponerlo, pero al ponerlo se activó la economía de esa zona? Buena pregunta. Hay ejemplos en Guayaquil. En Guayaquil tenemos 2 centros comerciales que cuando aparecieron activaron esa zona. Tenemos Mall del Sur y tenemos Río Centro Sur y otros Río Centros que están creándose en lugares que estaban totalmente desactivados desde el punto de vista comercial y se activaron y los precios de los bienes inmuebles se dispararon. No obstante, la empresa privada corrió con riesgos. Exactamente. Entonces, ¿qué mecanismo hay para compensarlo si esa es la lógica? Claro. Entonces, hay que definir bien qué es lo que quiere hacer el gobierno. Si el gobierno quiere hacer especulación, esa ley no tiene sentido. Santiago. Y si el gobierno quiere hablar de compensación por obras de terceros, también que incluya a los privados, entonces también esa ley no tiene sentido. Por donde se lo vea, esa ley no tiene sentido alguno, porque no va a atacar el problema y además no va a compensar a aquellos que están generando las externalidades positivas. Y además se deja a un lado las externalidades negativas o los efectos negativos que generan también la obra pública. De ahí que es una ley que no tiene pies ni cabeza,
pese a que se diga que sí, porque ataca la especulación, sí, pero estás atacándola de una forma incorrecta, porque la especulación es un problema. Sí, claro que es un problema, pero el problema hay que atacarlo con el mecanismo correcto, con las herramientas adecuadas, y esa no es una herramienta adecuada. Y lo que usted acaba de decir es interesante, y esto es para aquellos candidatos que están ahorita haciendo campaña, que se pongan a pensar el timing, el momento en que esta ley salió. Esta ley es una cortina de humo al final del día. Así es. Esta ley, y por último, si uno quiere analizar el peor de los males, esta ley es, para decirlo de alguna manera, es el menos, para decirlo, y disculpe la redundancia, es el menos peor de todos los problemas, para ponerlo así. Sí. Porque tenemos un problema mucho más grave, que son las nuevas regulaciones y las nuevas dictámenes de la Junta Bancaria, por ejemplo. Tenemos los problemas de corrupción de Petroecuador, que se quiere tapar el sol con un dedo, dado que estamos en campaña electoral. Y esto es simplemente una cortina de humo. Una cortina de humo apalancándose los movimientos que hubieron y las protestas que hubieron un año atrás, cuando el objetivo realmente es otro. Pero Entonces, la verdad lo dijo ayer Abelardo Pachano, Moisés. Abelardo Pachano, asambleísta Tacle, dijo lo siguiente. Se confunde lo que es la libertad de expresión como derecho de la ciudadanía y se lo adjudica como derecho de los periodistas. Primero, el desconocimiento de las autoridades del Banco Central de su papel. Segundo, el desconocimiento de ellos de los fundamentos de política monetaria. Tercero, el desconocimiento de los principios que rigen un sistema de dolarización. Y con ello lo que han hecho es, además de contaminarle al Banco Central, que ya sabemos que está contaminado, le están contaminando al sistema financiero. Le suben el encaje, le cambian las normas de liquidez, les obligan a traer más dólares. El gobierno quiere que se restablezca la actividad económica y le mete otro golpe a la construcción. Pero un golpe certero, como ya le metió hace año y medio, porque fue tan fuerte la reacción del país cuando presentaron el proyecto de ley de la herencia y de la ley de la plusvalía, que se paralizó todo. Y hoy usted recorre las principales ciudades del país y ve un montón de proyectos que están paralizados, que están de venta, que no se realizan, y otros que ya no se ejecutaron. Tomo una decisión que puede ser buena o mala. Invierto en un bien raíz. Si lo invertí bien, voy a tener una ganancia futura. Y viene el Estado y después de que yo pago todos los tributos, a la renta, al IVA, a los aranceles y todo, los prediales y todo, mejoras, pago por mejoras, porque si me asfaltaron la calle, viene el municipio y me dice, señor Pachano, por las mejoras le cobro tanto. Y ahora asoma el Estado y me dice, usted no podía ganar más del 7% anual, que es lo que gana una póliza. O el 6%, lo que gana una póliza. Y todo lo que vaya por encima de eso, más un valor fundamental, el 75% es del Estado. Eso es esquilmar la propiedad privada. Entonces todo el mundo siente, porque para una persona que tiene una casita de 40 o de 50 mil dólares y que le cobren un impuesto de 3 mil o 4 mil dólares, es tan fuerte como para uno que tiene 500 mil le pidan 50. ¿Y por qué tiene que el Estado hacerse cargo de eso? Gracias, Abelardo. Moisés Tacle, asambleísta vigente, el 75% como tasa a las ganancias por venta de inmuebles, dicen que es tremendamente confiscatorio. ¿Qué le parece a usted? Bien, yo quisiera decir de entrada que cualquier ley que pretendiendo resolver un problema que existe, como es el tema de la especulación de la tierra, termina perjudicando los intereses de muchísimos ciudadanos, no puede ser de ninguna manera una buena ley. Entonces, de entrada. Segundo, recordando algunos de los conceptos que emitió hace un momento el economista Bucarán, este proyecto de ley no resuelve el problema de la especulación de la tierra, no ataca de fondo al tema de la especulación y por el contrario, yo lo que diría es cómo es posible que un tema tan complejo como este se pretenda resolver en el seno de la Asamblea Nacional en 2 semanas, porque ese es el tiempo que tenemos para discutir y aprobar finalmente este tema. Hasta el 27 de diciembre estará aprobado este proyecto de ley. ¿El periodo resulta corto para qué?
porque es un proyecto económico urgente, pues. Yo sé, pero digo, 15, Para hacer un análisis técnico, porque aquí hay varias cosas que flotan en el aire y que no han sido analizadas adecuadamente. Primero, ¿quién ha determinado que en el Ecuador existe especulación inmobiliaria? ¿Quién ha determinado que estamos cerca de estar en una burbuja inmobiliaria que va a explotar en el Ecuador? ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué estudios se basan? Yo conozco estudios de distinguidos colegas en mi universidad, en la Escuela Politécnica, que demuestran lo contrario. Pero a lo mejor están equivocados ellos, ¿no? Que demuestran que el Ecuador es un país que, en términos de los indicadores internacionales que se utilizan para identificar la especulación inmobiliaria, está en un lugar intermedio en el mundo. Es decir, que no estamos a puertas de entrar en un tema inmanejable de una burbuja inmobiliaria que nos termine perjudicando a todos. Entonces, primera cosa, yo no conozco ningún estudio técnico que sustente tal aseveración. Segundo, el tema de que esto no afecta a la clase media, sino solamente a los pelucones. Todo lo contrario. Vea, si un pelucón tiene una vivienda que, por decir algo, cuesta $1 millón, tenga usted la seguridad que en este momento no la venden $1 millón, la venden menos. No hay quien se la compre. Pero por el contrario, las viviendas que más se revalorizan rápidamente son aquellas del estrato popular o de la clase media. Aquí está un distinguido profesional, presidente de la Cámara de la Construcción, me da la razón que es así. En Guayaquil, los programas habitacionales que más se han valorizado son los propiciados por el alcalde, los denominados mucho lote, incluyendo también algunos programas de vivienda financiados por el gobierno del presidente Correa. Entonces, ¿a quién les va a afectar la aplicación de esta tasa de a estas personas? Porque mañana o pasado quieran vender su casa por X razones. ¿Clase media baja? Claro. Y por eso es que hemos utilizado un ejemplo para demostrar de que precisamente es a ellos a quienes en algunos casos se le triplicaría el pago del impuesto a la plusvalía comparándolo con lo que está vigente hoy en día. De esta manera que no resuelve ningún problema de especulación y por el contrario perjudicaría a miles de ciudadanos. Sin hablar también del evidente perjuicio que tendría el sector de la construcción, porque en estas circunstancias, a partir del 1 de enero que entre en plena vigencia este proyecto de ley, ninguna persona va a querer embarcarse en una propiedad a sabiendas que de entrada está condenado a pagar un 75% de lo que podría ser su plusvalía eventualmente cuando decida vender esa vivienda. De manera que yo sostengo que, siendo real el problema de la especulación, este es un tema técnico muy complejo que debería enfrentarse, porque aquí ocurren una serie de cosas curiosas en el Ecuador, y la voy a mencionar porque creo que es importante. ¿Cómo es posible que en el Ecuador paguemos los ciudadanos en general más por la matrícula de un carro que por el impuesto predial a un municipio? ¿Qué sentido tiene semejante cosa? Claro. En ninguna parte de los países que yo conozco ocurre esto, solamente en el Ecuador. Entonces, dice esta ley de plusvalía que pretende quitarle parte del patrimonio a los ciudadanos, fundamentalmente de clase media, dice que para financiar actividades de servicios de los municipios. Señores, mejor, ¿por qué no redistribuimos la carga tributaria en este país? ¿Por qué tenemos que pagar tanto por la matrícula de un vehículo en el Ecuador? Yo no entiendo. No encuentro justificación alguna, por lo menos de que ese valor sea mayor que el impuesto predial que se le paga por una vivienda a un municipio. Ineficientes, ineptos los creativos tributarios del régimen. Por supuesto que en el Ecuador existen, aparte de demasiados impuestos, impuestos que tienen un desbalance, ¿no? En el concepto en el que se aplican. Y este es uno de ellos que yo siempre lo he planteado. ¿Cómo es posible que aquí los impuestos a los vehículos sean mucho más altos que los impuestos prediales? Un sinsentido. Un porcentaje superior al 50% de clientes en el tipo de vivienda que usted construye, Silverio, pertenecen a la clase media y a la clase media baja, de lo que tenemos entendido. ¿Ellos serían las víctimas de este mal diseño del tributo? Sí, justamente eso es lo que habíamos dicho y nos mantenemos, que por decirle, en terrenos caros no va a poder construir viviendas baratas. Que eso también estamos conscientes. Lógicamente que todo este proyecto de ley está dirigido básicamente para la segunda venta, ¿no es cierto? La primera venta, si es que usted es el constructor, lo hace directamente, o si es
promotor lo hace directamente. Lo que nosotros estamos preocupados con esto es que en la primera venta, para la mayoría de constructores que se dedican al tema inmobiliario, están financiados o están recibiendo la liquidez económica de parte de los inversionistas. Y al no tener los inversionistas, volvemos a lo que hablamos antes, va a tener que buscar el financiamiento en otros sectores, en el sector financiero cargado de interés. ¿Qué dice la banca privada? Antonio Acosta, en contados instantes en la cadena Democracia. Moisés Silverio Santiago, muchas gracias por haber atendido esta invitación de la Noticia Libre.